Te alabamos, te bendecimos. Oh sí, Señor, aleluya. Gloria, 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 gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Jesús, porque nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes. Y hoy estás sentado a la diestra de la majestad. Y desde ahí intercedes por nosotros. Y nosotros, Señor, oramos cada día. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Y Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Díselo con tu corazón. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Díselo y con tu corazón. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor. Una vez más, díselo. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor.
reflejarle al mundo tu amor, y reflejarle al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor. Quiero, Señor, que todos te conozcan, Señor, que conozcas el Dios maravilloso que eres, el Dios de amor, el Dios que está con nosotros, el Dios fiel, el Dios que quiere bendecirnos, el Dios que quiere sanarnos, el Dios que quiere perdonar nuestros pecados, el Dios que nos ha amado con amor eterno, Señor. Queremos ser como tú, Señor, y que el mundo conozca, Señor, tu presencia a través de nuestra fe. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos y te damos gloria, 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 gloria. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor, y reflejarle al mundo tu amor, y reflejarle al mundo tu amor. Aleluya, gloria a ti, Señor. es libre en verdad.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Muy buenas noches, amados de Dios. Hoy, miércoles de Águila, 5 de abril del 2023. Un día más para estar al frente de nuestra amada congregación, como siempre. Un día más, con mucho gozo en nuestro espíritu, con mucha alegría de saber que Dios hace nuevas sus misericordias hoy y que podemos ser vasos dispuestos, vasos limpios, dispuestos para cumplir los propósitos a los cuales Él nos ha llamado. Como pastores del Ministerio Grupo Amor, junto con mi esposa, la pastora Maite, les enviamos un saludo fraterno, un abrazo y bueno, deseando que estén todos bien en sus casas, con sus familias y muy bendecidos para la gloria y honra de nuestro amado Dios y Padre. Hoy, después ya de ese tiempo de alabanza precioso, vamos a el mensaje de hoy. El mensaje de hoy tiene un título muy importante para nosotros. El título del mensaje de hoy es la llenura del Espíritu Santo. Hemos venido predicando una serie de mensajes sobre la doctrina del Espíritu Santo. La gran comisión es ir a todas las naciones, bautizando a todo el que haya recibido el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La palabra bautizo, obviamente lo hemos también ministrado y enseñado en la iglesia, significa ser sumergidos en estas doctrinas, sumergidos en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la obra de nuestro amado Dios y Padre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos la gloria de Dios obrando en el mundo. En Cristo Jesús vemos cómo nuestro Señor Jesucristo viene y cumple un ministerio de traer perdón de pecados, salvación y vida eterna dentro del plan de salvación del Padre. Y vemos al Espíritu Santo culminando la última parte del plan de salvación en lo que se llama el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Entonces, es muy importante todas las enseñanzas que se han venido dando sobre la persona del Espíritu Santo, que Dios mismo en espíritu obrando en el mundo en estos tiempos. Obrando, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio a la humanidad, empoderando e instruyendo y recordando todas las enseñanzas bíblicas al creyente y empoderándolo para cumplir esos propósitos de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en el creyente, en aquel que reconoce su presencia como la presencia de Dios mismo en espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Se habló en el mensaje pasado
sobre el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, la evidencia de esa presencia del Espíritu de Dios en el creyente, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. En la forma como podemos reconocer el ministerio, tendremos que hablar de los dones espirituales, tendremos que hablar de tantas cosas que Dios nos ha dado o nos ha entregado por medio del Santo Espíritu de Dios. Nosotros pues obviamente entonces nos gozamos en el mensaje de hoy y te invito a que hagamos una oración antes de comenzar con el mensaje, con la predicación de la palabra, y dispongamos nuestro espíritu, alma y cuerpo para que Dios sea obrando en nuestras vidas de la mejor manera. Aleluya. Entonces yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias por tu presencia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque hoy haces nuevas tus misericordias y nos permites, Señor, venir a tu presencia, venir confiadamente delante del trono de la gracia para alabarte, para exaltarte, para glorificarte, para pedirte, Señor, que nos guíes en toda verdad, que nos enseñes, que llames, que nos permitas servirte, Señor, que es un privilegio servirte y es el anhelo de nuestro corazón que nuestro testimonio sea de bendición para todos aquellos que nos rodean, comenzando por nuestras familias, continuando con nuestros seres queridos, amigos, personas que nos rodean y llevando, Señor, este mensaje hasta donde tú nos permitas llegar. Gracias, mi Rey, por este día, y te alabamos y te bendecimos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos habla de esa presencia de Dios en espíritu en el creyente. Acuérdate cómo la palabra enseña que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Conocer a Dios como lo que Él realmente es, espíritu. Nuestro Señor Jesucristo enseña la palabra. Mi palabra es vida y es espíritu. Nos permite entrar en esa dimensión espiritual del reino de Dios. En esa dimensión que solamente podremos discernir cuando nuestro espíritu es avivado, cuando nuestro espíritu nacido de nuevo se puede conectar con el Padre. Pero también la palabra del Señor nos llama a mantener avivado ese fuego, a mantenernos llenos del Espíritu Santo. Es por el don de Dios que somos llenos del Espíritu. Y cuando nosotros reconocemos esa presencia, avivamos el Espíritu Santo en nuestras vidas por medio de la fe, por medio de la obediencia, por medio de la santidad, por medio de la oración, por medio del amor, por medio de todas las armas espirituales que Dios nos ha dado por su Santo Espíritu. Entonces yo te invito a que abras tu Biblia en Lucas 4, versículo 1, y mira lo que dice la palabra. En Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, lleno del Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu. Recuerda que Él es bautizado en el Jordán y es empoderado para comenzar su ministerio. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo que debemos hacer. Debemos buscar esa llenura del Espíritu Santo para poder comenzar a cumplir el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, para poder cumplir, para poder tener la idoneidad, la aptitud, la capacidad de cumplir esos llamados que muchas veces son superiores a las fuerzas humanas, y que si no es en el poder y en la unción del Espíritu Santo y en la llenura del Espíritu Santo, sería imposible hacerlo. La llenura del Espíritu Santo también tenemos que entenderla desde el punto de vista de que no es solamente Dios gobernando nuestras vidas. Tal vez dicho de esa manera sonaría como si fuera algo impositivo de parte de Dios,
Pero todos sabemos que Dios obra en nuestras vidas por medio de la fe. Cuando vemos acá en el texto de Lucas 4:1, que nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vemos que después de su bautizo, después de que el Espíritu Santo desciende sobre él como en forma de paloma, él es llevado por el Espíritu Santo. Él es empoderado, lleno del Espíritu Santo, y fue llevado al desierto. Y todos sabemos que en el desierto nuestro Señor Jesucristo enfrenta al diablo y lo vence porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, y esa es la gran enseñanza de este texto, podemos vencer cualquier obra de las tinieblas. Pero aquí quiero hacer una acotación. Ser lleno del Espíritu Santo, más que Dios controlando nuestras vidas, Dios guiándonos. Y esto lo podemos ver en Mateo 4:1. Mira lo que pasa en Mateo 4:1, cómo cambia la expresión acá y nos aclara un poquito de qué se trata la llenura del Espíritu Santo. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y siempre veremos que siempre mediará nuestra voluntad, el permitir la voluntad nuestra, la voluntad del creyente, permitiendo que Dios nos guíe. Porque Dios no nos obliga a hacer nada, nosotros tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, obviamente sentimos esa necesidad de obedecer, de cumplir los propósitos de Dios, pero tiene que siempre mediar la fe. Entonces, cuando un creyente como tú o como yo queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos pedir el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que cómo no nos dará Dios todas las cosas y cómo no nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pidamos. Él nos dará el Espíritu Santo. Nos dará el Espíritu Santo, y en ese momento somos, no solamente el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, sino que somos llenos del Espíritu Santo. Pero ese es un ejercicio constante de nuestra fe. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Ven, Espíritu Santo. Tú tienes no solamente que reconocer, sino que anhelar ser lleno del Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo para que tus decisiones se muevan en la fe. Tus decisiones se muevan en la voluntad de hacer la voluntad del Padre. Ahí es donde comenzamos a entender realmente cómo Dios obra en nuestras vidas. Siempre tiene que mediar la fe y el deseo de ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios en nuestro corazón, y voluntariamente pedirle al Señor, no solamente que nos imparta su Espíritu, sino manifestarle nuestro deseo de cumplir el propósito al cual nos ha llamado. ¿Por qué es importante ser llenos del Espíritu Santo? Y mira, vamos a otro texto. En Lucas 1:15 vemos cuando nos habla este texto de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Mira, dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Fíjate que Juan el Bautista, desde antes de nacer, el profeta Juan el Bautista, antes de nacer ya fue lleno del Espíritu Santo. Recuerda cuando María visita a Elizabeth, la madre de Juan, como el oír la voz de la madre del Mesías hace que el niño, o sea Juan el Bautista, en el vientre de Elizabeth brinque, salte de gozo al reconocer a la presencia del Hijo de nuestro Señor Jesucristo en María. La voz de María hace que Juan salte en el vientre reconociendo la voz de la madre del Mesías. Entonces dice aquí en Lucas 1:15, dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces esa llenura viene de Dios, viene impartida por Dios
dentro de los propósitos que le ha dado a nuestras vidas. Aquí nosotros debemos meditar mucho en este texto y buscar cómo aplica esa palabra en nuestras vidas. Tú y yo hemos sido llamados a cumplir propósitos para Dios. Tal vez Dios da dones y talentos a cada uno conforme su santísima voluntad, pero sin importar qué te ha entregado Dios, tú debes siempre buscar esa llenura. Tienes que buscar que ese llamado de Dios para tu vida se cumpla de la mejor manera, y para eso necesitamos ser, no solamente reconocer la presencia del Espíritu Santo, sino necesitamos ser impartidos, llenos del Espíritu Santo, para poder cumplir, para poder ser aptos para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a Hechos 6.3 y vamos a mirar otro aspecto acá. En Hechos 6.3 vemos: por tanto, mira, en razón del anhelo de servir a Dios, vea, el primero era en razón del llamado que hay en nosotros, o sea, lo que pasó con Juan el Bautista. Y acá en este Hechos 6.3 vemos que ser llenos del Espíritu Santo es importante en razón del anhelo de servir a Dios. El anhelo, el deseo de servir a Dios en los propósitos a los cuales nos ha llamado. Recuerda que siempre tiene que ver con el propósito al cual Dios te ha llamado o nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dice en Hechos 6.3, y estoy ya hablando de la historia de la iglesia primitiva, dice: por tanto, hermanos, dice, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. O sea, para cumplir las tareas, para cumplir las funciones, para cumplir los propósitos, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, y eso se hace evidente. Fíjate que el mensaje anterior que hablaba del fruto del Espíritu Santo, precisamente es esa evidencia, esa evidencia, ese reconocimiento que puede haber de las personas que nos rodean, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando está esa presencia cuando esa presencia es manifiesta, es porque estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Esa presencia es manifiesta cuando vemos el fruto del Espíritu: amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Todas estas virtudes especiales del Espíritu Santo en el creyente son la evidencia de la presencia y de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces aquí vemos, aquí en Hechos 6.3, cuando se necesitaba cumplir unas funciones, algunas labores en la iglesia, dice: escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. Esto es importante en razón, ya como lo he dicho, del anhelo de servir a Dios. Es importante ser llenos del Espíritu Santo también en razón de mantener avivado el fuego en nuestras vidas, el fuego espiritual. Según de Timoteo 1, versículos 6 y 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo hablando a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es importante ser llenos del Espíritu Santo en razón de mantener avivado el fuego, en razón de crecer espiritualmente. No podemos estancarnos, no podemos simplemente acostumbrarnos a una limitación espiritual, sino que necesitamos crecer espiritualmente, y eso parte de que tú entiendas que se puede avivar el fuego del Espíritu Santo. Se puede avivar el Espíritu Santo en nuestras vidas en la medida que lo pedimos a Dios, en la medida que lo buscamos, en la medida que entendemos la necesidad que nos rodea, en la medida que entendemos la situación del mundo, en la medida que entendemos el peligro de las almas que no reconocen a Dios ni reconocen el plan de salvación. Necesitamos ser empoderados con esa unción renovada del Espíritu Santo para poder amar como Dios nos amó, para poder ser esforzados y valientes, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio, para poder vencer las fuerzas malignas que nos rodean. Nos ha dado espíritu de poder, no nos ha dado espíritu de cobardía. Espíritu de poder, poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, poder y autoridad para echar fuera demonios, poder y autoridad para orar por los enfermos, poder y autoridad para enfrentar toda malignidad. Amor. No hay amor más grande, dice la palabra del Señor, que aquel que da su vida por los que ama. El perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto. Debemos ser perfeccionados en amor. Y Dios nos ha dado esa llenura del Espíritu Santo para ser perfeccionados en amor. Para ser perfeccionados espiritualmente y emocionalmente. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, que podamos tener control de nuestra naturaleza humana, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, fortaleza mental, espiritual y física inclusive, para poder cumplir los propósitos de Dios. Necesitamos ser empoderados. Recuerda que cuando nosotros somos empoderados, podremos enfrentar, correr y no nos fatigaremos, podremos hacer muchas cosas que en nuestras fuerzas humanas no lo podríamos hacer. Pero cuando está esa llenura del Espíritu Santo, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Somos tan fuertes que podremos cumplir los propósitos de Dios. Fuertes, y no es una fuerza física, es una fuerza sobrenatural. Es una fuerza que viene del Espíritu, viene de esa presencia de Dios y esa llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces aquí estamos viendo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Entonces vamos a Hechos 9:17 también para ver otro aspecto. En Hechos 9:17 dice, y tiene que ver ya con el servicio, para servir a Dios. Fíjate lo que vemos en Hechos 9:17, cómo Ananías visita a Pablo en la llenura del Espíritu Santo, para levantar a Pablo y para orar por él para que se levantara de esa postración en la que se encontraba después de haber tenido su encuentro con Jesús. Dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjate cómo en la unidad del Espíritu y en el deseo de servir a Dios, somos llenos del Espíritu Santo. Es esa presencia, es esa fidelidad de Dios, pero tiene que haber esa retribución de fe y esa retribución del deseo de reconocer, no solamente de reconocer la presencia del Espíritu Santo, sino de crecer espiritualmente, de ser esos instrumentos dispuestos para Dios. Cuando tú estás dispuesto para Dios, Dios puede usarte y tú no puedes imaginarte hasta dónde puede Dios utilizarte y a dónde Dios te puede llevar cuando tú realmente vives en esa llenura del Espíritu Santo, amando como Dios ama, creyendo como Dios nos enseña a creer, como Dios quiere que creamos y como Dios quiere que realmente sea nuestro carácter santo y perfecto en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Solo quienes reconocen el amor de Dios, aleluya, solo quienes reconocen el amor de Dios anhelarán la llenura del Espíritu Santo, aleluya. Solo quienes reconocen el amor de Dios anhelarán ser llenos del Espíritu Santo. Solo quienes reconocen el amor de Dios. La palabra del Señor enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado a su Hijo unigénito. Nunca olvides eso. Esa es la magnitud del amor de Dios. No pienses que para Dios fue Padre, no, para nuestro Señor amado Dios y Padre fue fácil entregar a su Hijo. No pienses que eso fue fácil.
el sacrificio de amor más grande en la historia del universo. No envió un ángel, no envió a alguien menor del cielo a morir por nosotros, no, envió a su propio Hijo, a su Hijo unigénito. Y lo envió por amor a nosotros. Y no lo envió a simplemente traer un mensaje, lo envió a morir por nosotros. Y si tú estás minimizando la obra de salvación, del plan de salvación, tienes que pensar mucho en esto. Si tú estás caminando ligeramente en la fe cristiana, tienes que mirar el amor de Dios por ti y el precio tan alto que se pagó para que tú y yo fuésemos salvos. Es el amor de Dios. Y cuando nosotros vemos ese amor, como dice Pablo el apóstol, el amor de Dios me constriñe. La nobleza de Dios me demanda de mí lo mejor, el mejor esfuerzo, y para ello necesito ser lleno del Espíritu Santo. No es en mis fuerzas que yo puedo lograr cumplir los propósitos de Dios. Para el hombre es imposible, para el hombre sin Dios es imposible. Necesito ser lleno del Espíritu Santo y necesito decirle a Dios: Padre, necesito que me llenes de tu Santo Espíritu y que me des la fuerza para cumplir tus propósitos. Miren lo que dice Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Por eso vuelvo y repito, solo quienes reconocen el amor de Dios anhelarán ser llenos del Espíritu Santo. Fíjate cómo los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, y en medio de las persecuciones, en medio de las luchas, porque la iglesia primitiva fue muy perseguida, ellos murieron de formas difíciles y casi muy dolorosas, pues, de cosas muy terribles, y sin embargo siempre estuvieron con gozo. Pablo estuvo en las prisiones, Pedro también, sufrieron azotes, fueron perseguidos, aserrados, y estuvieron siempre con gozo, pero siempre pudieron cumplir ese propósito de Dios, porque no solamente amaban a Dios, sino que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, aleluya, ser lleno del Espíritu Santo, es permitir que Dios nos empodere y capacite para cumplir sus propósitos. Es permitir voluntariamente. Tú tienes que decirle: Señor, lléname con tu presencia. Es permitir que nos empodere. Es permitir decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Haz de mí, Señor, un instrumento tuyo. Tú le puedes decir ahí a tu amado Padre: Señor, hazme un instrumento tuyo. Hazme un instrumento de bendición. Ser un hombre de bendición, ser un hombre íntegro delante de ti, que mi vida te agrade, que mi vida sea una ofrenda para ti, pero también quiero ser un instrumento de bendición para mi familia. Quiero ser un instrumento de bendición para mis amigos. Quiero ser un instrumento de bendición para mis compañeros de trabajo. Quiero ser un instrumento de bendición lleno de tu Santo Espíritu para mi nación, para la iglesia, Señor, para todo lo que tú me llames, Señor, a cumplir. Quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Eso tú lo tienes que decir en tu oración libre y voluntariamente. No es que Dios entre a controlar tu mente, voluntad y emociones. No es que Dios quiere que tú le digas: Señor, haz la obra en mí. Lléname de tu Santo Espíritu. Aleluya. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es permitir, vuelvo y repito, que Dios nos empodere y capacite para cumplir sus propósitos. Aleluya. Hechos 2:4. Hechos 2:4, mira lo que dice la palabra del Señor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos aquí a los primeros, a los discípulos de Jesús, apenas fue impartido el Espíritu Santo en Pentecostés. Dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, viene palabra, viene sabiduría, viene gozo, viene palabras de bendición, viene palabras de poder, palabras de autoridad, palabra profética, dones y talentos espirituales comienzan a fluir, porque la palabra enseña que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos
de agua viva, ríos del Espíritu, ríos de bendición para todos aquellos que te rodean. Palabras de bendición, palabras de poder, oraciones de poder vienen a través del creyente que está lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso es que el anhelo ardiente de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. Hechos 4:8, mira lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, cuando fue llevado ante los líderes de los fariseos, dice, entonces lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó y ahí les dio un gran discurso y vemos la gloria de Dios en el ministerio del apóstol Pedro. Entonces, vemos cómo la llenura del Espíritu Santo nos prepara y nos capacita para cumplir los propósitos de Dios para nuestras vidas. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo sepamos reconocer y lo sepamos buscar de la manera correcta, a través de la fe, a través de la disposición que tengamos para servir a nuestro amado Dios y Padre. En Hechos 4:31, mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjate, todas las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo que tú puedes ver ahí en la carta, en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, vemos cómo se manifestaron los dones y el poder del Espíritu Santo en quienes eran llenos, de quienes eran empoderados por su Santo Espíritu. Cuando hubieron orado, mira, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, sin temor. Hablaban con confianza, con fluidez, porque la palabra venía simplemente porque había una llenura del Espíritu Santo. Y esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Nos empodera, nos capacita, nos unge. Por eso siempre, dentro de las doctrinas bíblicas, debemos ser sensibles a todo lo que Dios busca en nosotros, que seamos no solamente entendidos en su santísima voluntad y que le podamos reconocer en su palabra, sino que también podamos ser empoderados, podamos ser sensibles a tanta necesidad que existe. El mundo necesita de nuestras oraciones. Satanás está obrando sabiendo que le queda poco tiempo. Y solamente quienes tenemos esa sensibilidad a la presencia de Dios, quienes anhelamos esa llenura del Espíritu Santo, quienes amamos como Dios nos amó, queremos amar como Dios nos amó, amar a nuestro prójimo, amar a los perdidos, amar las almas. No estamos llamados a juzgar, estamos llamados a servir. No estamos llamados a condenar, estamos llamados a amar como Dios nos amó a nosotros. Estamos llamados a orar, a clamar, a interceder, a predicar la palabra, no a juzgar y a condenar a los hombres. Estamos llamados a orar para que el hombre se arrepienta y reconozca la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo está obrando, y el Espíritu Santo en el creyente que se llena de su presencia es el poder de Dios manifiesto a través de ese siervo de Dios que está lleno del Espíritu Santo. Veremos milagros cuando buscamos esa llenura del Espíritu Santo. En Efesios 5:18, mira lo que dice Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y esa palabra de embriagarse nos está llevando a entender que no nos podemos dejar obnubilar por las cosas del mundo, por la sensualidad, por los deseos, por los placeres del mundo, por la cantidad de cosas que hoy en día están operando en este mundo, la música, las cosas sensuales, la sensualidad del mundo,
las adicciones, las ataduras a las mundanalidades, la mundanalidad, la música, los medios de comunicación, los placeres. Todo esto puede tratar de someter la voluntad del hombre sin Dios. Pero también está afectando mucho a quienes se dicen siervos de Dios. Muchas veces vemos actitudes y mundanalidades en el hombre de Dios, en el siervo de Dios, en aquel que está llamado a ser un instrumento de bendición, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nosotros damos lugar al diablo, obviamente sus mentiras van a ser unas trampas que van a impedir que caminemos en los propósitos de Dios. No podemos permitir que la mentira del diablo y las mentiras y los engaños y las trampas del diablo nos impidan cumplir los propósitos de Dios. Por encima de todo están siempre los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios para el creyente que se prepara y que se dispone para servirle son muy grandes. Y cuando el enemigo logra neutralizar un creyente, está arriesgando la salvación de muchas almas. Y este mundo pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Vendrán el juicio sobre las naciones y todo aquel cuyo nombre no se haya inscrito en el libro de la vida será condenado. Y nosotros tenemos en nuestra predicación la posibilidad de salvar a muchas almas. Entonces, no pierdas esa bendición, porque la palabra del Señor enseña que el que gana almas es sabio. Y no pierdas la oportunidad de recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y por último, en Hechos 7:55, la llenura del Espíritu Santo nos muestra que nos permite ver la gloria de Dios. En Hechos 7:55, y aquí vemos a Esteban, el mártir de la iglesia. Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando lo estaban apedreando, cuando lo estaban lapidando, Esteban, lleno del Espíritu Santo, antes de morir, vio la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios antes de morir. Veremos la gloria de Dios cuando vivimos llenos del Espíritu Santo. Veremos la gloria de Dios cuando caminamos reconociendo la presencia del Espíritu Santo y anhelando siempre estar llenos del Espíritu Santo. Esa unción que se renueva cada día. No podemos simplemente pensar que solamente es una impartición del Espíritu y ya el Espíritu estará ahí siempre. Siempre debemos estar buscando renovar, avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nuestra fe cada día sea mayor y para que muchos puedan reconocer la gloria de Dios en el creyente, la gloria de Dios en aquel que se santifica, que ora, que vive siempre en la llenura del Espíritu Santo. Démosle gracias al Señor y démosle gracias al Señor por su bendita palabra, porque cosas grandes Dios hará en la vida de todos aquellos que reciben la palabra con la actitud correcta, con la disposición y el anhelo de permitir que Dios haga la obra en su vida, y con el anhelo de decirle: Señor, haz de mí ese instrumento de bendición para la gloria y honra de tu nombre. Amados, les bendecimos y damos gracias a Dios por sus vidas. Les deseamos que tengan un resto de semana muy bendecido. Gracias a todos aquellos que nos apoyan con sus diezmos y ofrendas, porque es la manera como nuestro ministerio y nuestro llamado se cumple y puede continuar trabajando en todas estas proyectos ministeriales que van a ser de bendición para muchos. Hay mucha necesidad en la iglesia. Hay mucha necesidad en las personas, incluso que vienen a la iglesia, y a través de sus aportes podemos hacer que muchos puedan aliviar un poquito sus luchas. Un abrazo y que Dios los bendiga.